Carlota, ¿me escuchas? Sí. ¿Me Ah, escuchas ok. tú a mí? Sí, perfecto. Vamos a Vale. iniciar en un minuto. Vamos a activar imagen, por favor. No, hombre, acá en el otro. Ah, sí. Bien, pasados 5 minutos de tolerancia para los que están rezagados y no se han conectado, vamos a dar inicio con este evento virtual, con esta conferencia que está organizando la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, y que en esta ocasión se trata de el tema CEPTED, prevención criminal mediante el diseño ambiental, impartido por la criminóloga española Carlota Barrios. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaños, soy el enlace académico de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Los saludo desde el estado de Guanajuato. También nos acompaña entre el auditorio el director de proyectos, el maestro Wael Jical, quien nos está acompañando también la coordinadora de redes digitales, la licenciada Cintia Maday, y a nombre de todo el equipo que conforma la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida. Me gustaría comenzar este evento leyéndoles un poquito acerca del currículum, un resumen muy pequeño de la trayectoria y del semblante curricular de la criminóloga Carlota Barrios. Ella es licenciada en criminología por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es doble titulada en criminalística y directora de seguridad. Ha realizado varios cursos de especialización en investigación y gestión de agresores seriales y protección de personas. Ha publicado varios trabajos de investigación y numerosos artículos de divulgación y de opinión. Es autora, que esto quiero remarcarlo, de 2 libros importantes en el tema del CEPTED. Uno titulado Luces y sombras en criminología, un libro sobre iluminación y criminalidad, el que se publicó en el año 2015 en España, y recientemente, el año pasado se publicó el libro Aseos Públicos Seguros, aplicaciones de la CEPTED de nueva generación. Ha trabajado como perito judicial particular, como investigadora y docente en ciberseguridad, como asesora y ponente para ayuntamientos e institutos de enseñanza superior y universidades. Carlota es además una emprendedora en el área de la criminología y una gran amiga de esta Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Y sin más preámbulos, sin más presentación, me gustaría cederle la imagen y el audio a Carlota para que comience con esta conferencia. No sin antes decirles que tenemos la parte del chat en la parte de abajo donde pueden hacer sus comentarios. Les pido de la manera más atenta que silenciemos nuestros micrófonos para tener una mejor experiencia en esta conferencia que estamos organizando para ustedes. Carlota, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches aquí en España, por si hay alguien conectado. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por conectaros. Y bueno, ¿quién me iba a decir que la primera conferencia internacional sobre este tema la iba a dar desde el confinamiento? Porque en España ya estamos confinados. Así que bueno, para despejarnos un poco y desconectar, pues qué mejor que hablar un poco de prevención criminal, en este caso mediante el diseño ambiental, que como ya sabréis, bueno, vamos a referirnos a ella como CPT porque es un poquito más corto el nombre, ¿vale?
Entonces, vamos a empezar viendo de dónde viene esto, qué significa, ¿no? Una breve introducción al término. En primer lugar, CPT son unas siglas. Son las siglas en inglés de Crime Prevention through Environmental Design, que lo tenéis ahí escrito, que básicamente es prevención criminal mediante el diseño ambiental o también es prevención del delito mediante el diseño ambiental, ¿vale? Yo prefiero referirme a ello como prevención criminal porque me parece que es un poco más amplio y ya que somos criminólogos, pues mejor utilizar un lenguaje menos jurídico y más criminológico, ¿no? Y bueno, a esto hay muchas personas que le llaman también prevención mediante el diseño urbano o mediante el urbanismo. Se utilizan como sinónimos, aunque insisto que yo creo que es mejor referirse al diseño ambiental en este caso, porque no siempre es urbanismo como tal, sino que también se puede aplicar a espacios privados. Por ejemplo, una oficina, un colegio, sitios, digamos, que son cerrados, ambientes privados. Con lo cual, creo que es mejor decir diseño ambiental en vez de diseño urbano, que implica un poco más, bueno, viene de la urbe, ¿no? De la ciudad al final. Así que bueno, lo van a encontrar también como prevención mediante el diseño urbano o mediante el urbanismo. Sepan que es lo mismo, se suele utilizar como sinónimo, pero bueno, ya en terminología es un poco cuestión de gustos, ¿no? Quien quiera llamarle mediante el diseño ambiental, pues perfectamente puede hacerlo. Este término lo acuñó un criminólogo de la Universidad de Florida que se llamaba Ray Jeffrey, que un poquito más adelante veremos quién es y qué publicó. Pero básicamente este término, CPT, viene de su libro, que se llamaba precisamente así, del año 71. Pero vamos a ver ahora un poco en la reseña histórica que tengo preparada que había ya antecedentes de lo que era la CPT, antes de que este hombre escribiera sobre ello, ¿no? Y básicamente, ¿en qué consiste o qué es la CPT? Es un conjunto de estrategias, ¿vale? No es una cosa concreta, sino que digamos que es un conjunto de estrategias o de medidas que están basadas en el diseño y la modificación de entornos físicos, no necesariamente urbanos, como ya hemos dicho antes, sino que son entornos físicos, el ambiente en general, y su objetivo es reducir la criminalidad, ¿vale? Entonces, aquí os pongo una nota, y es que con reducir me refiero, primero, a reducir la criminalidad ya existente, o sea, la que ya está ahí, y también a evitar nuevos casos, es decir, también vale para prevenir, con lo cual para prevenir y reducir. ¿Qué ocurre con la criminalidad ya existente en un ambiente o en una zona? Pues que a veces se aplican medidas para reducirla o para prevenir los nuevos casos, pero en este caso la ya existente, ¿no? Imaginemos que tenemos una zona y que hay mucha criminalidad y queremos reducirla. Aplicamos una serie de medidas y al cabo de un tiempo podemos ver que la criminalidad decrece. ¿Qué sucede? Que hay veces que cuando la criminalidad decrece, en realidad lo que está haciendo es difuminarse o desplazarse a otros lugares. En realidad no está decreciendo, sino que se está desplazando. Entonces, bueno, aquí os he puesto un coche, ¿vale? Para simbolizar de alguna manera el desplazamiento, pero básicamente es eso, que lo que a veces puede parecer una reducción de la criminalidad en realidad es un desplazamiento. Es que los criminales que están en una zona se desplazan, por ejemplo, al barrio de al lado, porque ven, por ejemplo, que hay más medidas para prevenir o que la gente tiene un poco más de conciencia, de cuidado, o hay más presencia policial, por ejemplo, aunque no sea una medida típica de la CPT, que ya veremos también más adelante cuáles son estas medidas, pero en definitiva es dar un aviso de que lo que a veces parece una reducción, que las cosas van mejor, en realidad es que se está desplazando esa actividad criminal a otra zona. Bueno, ahora vamos a ver una breve historia de la CPT, que la he dividido en 3 generaciones. Actualmente se considera que hay 3 generaciones, pero evidentemente esto está en continua evolución y en un futuro pues se espera que haya incluso una 4ª o una 5ª generación o quién sabe cuántas más. El caso es que la primera generación más o menos se encuadra entre los años 70, finales de los años 70 hasta finales de los 80.
Ahora veremos que esto es entre comillas porque en realidad se empieza a hablar de CPT, aunque no con ese término, mucho antes de los años 70, 10 años antes casi. La segunda generación iría de principios de los 90 más o menos a los años 2000. Y la tercera generación se cree que más o menos se ha empezado a dar desde 2010 hasta ahora, y quién sabe si estamos a punto de saltar a la siguiente generación. ¿Qué pasa? Que estas fechas son muy orientativas, ¿vale? Porque la evolución, os pongo aquí evolución tranquila, la evolución de la CPT es muy relajada, digamos, por decirlo de alguna manera, es muy difusa. No hay una división clarísima entre la primera y la segunda generación y la tercera, sino que la cosa avanza muy despacio, no hay grandes cambios, sino que son más bien cambios pequeñitos y continuos en el tiempo, ¿vale? No hay una gran revolución como se puede ver, por ejemplo, en campos, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? No es como lo que ha ocurrido con la informática, por ejemplo, de los años 90 a los años 2000, que ha sido una expansión tremenda. Esto es mucho más relajado. Entonces, vamos a empezar por la CPT de la primera generación, que también se denomina CPT clásica, ¿vale? Y es de aquella de la que surge todo. ¿Qué ha ocurrido con esta primera generación? Que parecía que empezaba en los años 70, que empieza a forjarse mucho antes, en los años 60, concretamente a principios de los 60. Y esto es porque hay una mujer que se llama Jane Jacobs, que tenéis aquí una foto suya, que escribe un libro llamado Vida y muerte de las grandes ciudades. El libro está disponible, se puede encontrar por internet, creo que era de dominio público, por lo menos la versión en inglés, y hasta hace muy poquito estaba en castellano también, y creo que en España se acaba de reeditar este libro, pero bueno, se puede conseguir y es muy interesante su lectura, lo recomiendo mucho. Y este libro es del año 61. Y esta mujer ya sienta un precedente, que lo veremos más adelante, que es uno de los principios precisamente de la CPT. Con lo cual es una adelantada a su tiempo, porque está 10 años por delante de Ray Jeffrey, que le tenemos aquí, que es el que acuña el término CPT en su libro, ¿no? El libro aparece en el año 71 y en el año 72, o sea, muy seguido, aparece el arquitecto Oscar Newman con Defensible Space, que es algo así como espacio defendible, que es otro libro que bueno, está muy enfocado evidentemente al ser arquitecto, a los espacios físicos urbanos, meramente arquitectónicos y de diseño, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aporta cada uno de ellos? Así de manera muy resumida, Jane Jacobs es, por ejemplo, la primera en hablar de la importancia de poner ojos en la calle. Ella decía que había que intentar que hubiera una cantidad, cierta cantidad de personas en la calle haciendo vida social, paseando, yendo a trabajar, bueno, con sus rutinas, porque esas personas eran, por decirlo de alguna manera, como cámaras de vigilancia andantes, con patas, ¿vale? Entonces, esta mujer es la que introduce el concepto de vigilancia natural, que es uno de los más importantes porque es uno de los 4 principios que veremos más adelante, ¿no? Ella ya habla de esto en el año 61, insisto, es una adelantada a su tiempo totalmente. Por otro lado, Jeffrey, a ver que voy a ajustar un poco la cámara, ahí. Por otro lado, Jeffrey lo que aporta en su libro del año 71 es que los entornos físicos influyen en las oportunidades para el delito. En definitiva, la forma de todo, de las calles, de los edificios, de cómo está todo configurado, la iluminación, todo lo que genera un ambiente o un entorno físico puede dotar de oportunidades para el delito o puede reducirlas. Entonces, evidentemente, la prevención del delito se puede buscar a través de ese diseño de espacios urbanos. Él aboga porque la CPT sea algo multidisciplinar. O sea, que no se utilice solamente en la arquitectura y el diseño, sino que también se introduzcan aspectos, por ejemplo, como la psicología, la ecología social, que era algo que de lo que ya se hablaba en la Escuela de Chicago, por ejemplo. Entonces, él cree que es importante incorporar motivos sociológicos y psicológicos a la prevención de la criminalidad, ¿vale? Oscar Newman, por su parte,
bueno, aporta la teoría del espacio defendible, que es muy interesante y os animo a que leáis sobre ella, y cree que el crimen y su prevención se basan totalmente o prácticamente, sí, completamente en el entorno físico. Él tiene, su primera idea es muy, pues, de arquitecto, ¿no? Todo muy centrado en la arquitectura y el diseño físico tal cual. No incorpora aspectos sociológicos como sí que hace Jeffrey. Pero veremos que más adelante él se actualiza. ¿Qué ocurre ya con la CPT de segunda generación? Ya empezamos como a avanzar en el tiempo. Bueno, la CPT de primera generación tenía el objetivo de reducir las oportunidades para delinquir modificando el entorno físico. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se empieza a ver que empieza a introducirse una segunda generación? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la segunda generación aboga por considerar otras disciplinas de corte sociológico y cree que la salud de las relaciones humanas, por ejemplo, de los vecinos de un barrio, causa que cierta cantidad de crimen y también es importante para prevenirlo. Es decir, por ejemplo, la cohesión social que puede haber entre las personas de un barrio, que la gente esté más unida o esté más separada, digamos, el entramado social, puede ayudar mucho tanto a prevenir el crimen como a generarlo. Evidentemente esto segundo de una manera totalmente no deseable, ¿no? Esta idea de la salud de las relaciones humanas viene del libro de Jane Jacobs, precisamente. Ya lo describe ella o habla un poco de la cohesión social en su libro de Muerte y vida de las grandes ciudades, ¿no? Así que es doblemente adelantada a su tiempo porque hace aportaciones para la primera generación y también para la segunda. En segunda generación también quiero destacar a Shaw y McKay, que a lo mejor los recordáis de la escuela de Chicago, y concretamente, bueno, en el trabajo de estos dos sociólogos de la escuela de Chicago se basan después Robert Sampson y Casey Byron Groves. Estos dos autores definen la teoría de la desorganización social, que básicamente viene a significar que la inhabilidad de generar estructuras comunitarias hace que sea difícil reconocer valores comunes entre los vecinos, ¿no? Que viene a ser un poco una especie de desestructuración social, pero a nivel comunitario. Esto hace que sea muy difícil tener un control social, que como sabéis el control social y la criminología, bueno, es que van de la mano. El control social es uno de los objetos de estudio, ¿no?, de la criminología. Bueno, pues cuando reconocemos esos valores comunes entre vecinos, es muchísimo más fácil aplicar un control social más efectivo, ¿vale? Como digo, estos dos autores se basan en ideas que ya estaban formuladas en la escuela de Chicago. ¿Qué pasó? Bueno, Byron Groves, que lo pongo aquí, me enteré que murió hace tiempo y sus amigos, sus maestros, también sus estudiantes, porque él daba clase, recopilaron todas sus ideas en un libro que se llama Discovering Criminology, que está, bueno, lo he encontrado por Amazon hace poquito y tiene muy buena pinta y está considerado como uno de los criminólogos más influyentes y más brillantes de Estados Unidos durante la época de los 90. Murió en un accidente de tráfico y, bueno, pues este libro incluye muchas de sus teorías. Es una recopilación de sus mejores obras, muchas de las cuales no llegó a publicar. Y bueno, pues estos dos autores sientan la base de otro de los principios de la CPT, que es un principio, digamos, adicional a los 4 que son los básicos, que los veremos ahora, que es la legibilidad. ¿Vale? La legibilidad está muy relacionado con la capacidad de ir por la calle, digamos, y saber dónde estás en todo momento, hacia dónde te diriges y cómo puedes llegar allí, porque eso te da una seguridad. Por ejemplo, si vais por la calle y imaginad que salís de una boca de metro, que os dirigís a un sitio y que nunca habéis estado en esa zona y cuando salís, pues no sabéis dónde estáis. No tenéis manera de orientaros y os encontráis perdidos. Cuando uno se encuentra así, primero, tiene un lenguaje físico, un lenguaje corporal que es llamativo.
porque empiezas a mirar para todas partes para intentar encontrar el nombre de una calle o necesitas acercarte a alguien para preguntarle. Eso te hace vulnerable, por ejemplo, a ojos de alguien que busque pues, a algún turista o algún despistado a ver si le puedo quitar la cartera, pues te hace vulnerable, en cierto modo, el encontrarte perdido, el no saber dónde estás. Entonces, la legibilidad, que lo veremos un poquito más adelante, es una manera de darle a la gente oportunidades para encontrarse, para saber dónde está y cómo puede llegar a su destino y que no esté perdida por la ciudad, básicamente. Eso se consigue, evidentemente, con cartelería, con buenas indicaciones, con mapas. Incluso la propia carretera, las propias señales de tráfico son legibilidad. Este es un principio que, como digo, es adicional, pero hoy en día se considera bastante importante. Pues siguiendo con la segunda generación, aquí os tengo otros autores, que a uno de ellos ya lo hemos visto antes, pero bueno, el primero que quiero destacar es Tim Crow, que murió en 2009 y tiene muchísimas publicaciones interesantes relacionadas con CPT. Uno de sus últimos libros, vamos, de los que más influyeron en la segunda generación, es del año 91, que son aplicaciones de diseño arquitectónico y gestión de espacio urbano o algo así, se titula, está en castellano, ¿vale? Pero cuesta un poco encontrarlo. Y luego tenemos a Oscar Newman, que ya le hemos citado antes, que como ya os dije, este hombre se renueva, ¿no? Se dio cuenta un poco de que su idea, que era básicamente arquitectónica, estaba un poco encasillada y dijo, me tengo que renovar. Y sacó el libro Creating Defensible Space en el año 96. Aquí ya reformula muchas de sus ideas y las adapta, con lo cual sigue siendo influyente para la segunda generación de CPT. Y los otros dos autores, que hay gente que no ha encontrado su foto. En este caso, Gary Cleveland no consiguió encontrar su foto, pero publicó junto a Greg Saville, que es este hombre que tenéis aquí, un libro que se llama precisamente Second Generation CPT del año 98, ¿vale? Entonces, estas personas, estos dos últimos autores, voy a volver un momento al anterior, ya están, he puesto aquí el 3 porque ya están yendo hacia la tercera generación. Ellos son, digamos, ya en el año 98, estamos a punto de entrar en el 2000, son el paso definitivo que va hacia la tercera generación, lo van a marcar ellos dos. Y es que se proponen 3 nuevas hipótesis para esta nueva generación, que es la tercera, ¿no? Primero, surge el concepto de habitabilidad de un barrio. Es otro concepto que no llega a ser considerado principio de la CPT, como pueda ser la legibilidad, uno de esos principios adicionales, pero es bastante importante. Y viene a decir que la calidad de vida en un barrio, es decir, la habitabilidad, está directamente influenciada por la seguridad y el miedo al delito que hay en esa zona. En este caso, la seguridad ya sabéis que puede ser tanto objetiva como subjetiva, igual que el miedo. El miedo al delito puede ser objetivo y subjetivo. Puede estar fundamentado y basado en hechos que han ocurrido de verdad o que están ocurriendo, o puede ser que yo me imagino que me van a robar la cartera aunque no conozca a ningún vecino al que le hayan robado la cartera, por decir algo. Hay miedo objetivo y subjetivo. Aún así, los dos se deben tener en cuenta en criminología y en este caso hacen que la habitabilidad de un barrio sea mejor o peor, incluso aunque sea subjetivo, insisto. Por otro lado, bueno, la habitabilidad incluye propiedades tanto ambientales como cognitivas, ¿vale? Como hemos dicho, pueden ser, por ejemplo, que un barrio tenga zonas verdes y que a la gente le guste, y eso es una propiedad tanto ambiental, porque es algo físico que está ahí, como cognitivo, porque a lo mejor a la gente pues, las zonas verdes le relajan o le animan a hacer deporte o es un sitio donde socializar y lo prefiere a lo mejor a pues tener un descampado o un montón de asfalto sin ningún tipo de utilidad. Por lo tanto, es algo objetivo y subjetivo al mismo tiempo, ¿vale? Por otro lado, la calidad de vida. La calidad de vida en el sentido desde el punto de vista de la CPT, es una combinación efectiva de estrategias
que es lo que hace que el entorno juegue a favor de esa habitabilidad, ¿vale? No son modificaciones del entorno físico en sí, sino que son estrategias holísticas, son estrategias de todo tipo. Puede ser desde tener una asociación de vecinos que funcione bien, hasta tener portales bien iluminados, como he dicho antes, zonas verdes o sitios para practicar deportes, para que la gente socialice. Pueden ser todo tipo de medidas, incluso tener contenedores de reciclaje y yo que sé, que la gente sienta que la calle está limpia. Puede ser todo tipo de estrategias, no necesariamente relacionadas con poner un edificio aquí o tirar este muro o un cambio muy evidente en el entorno físico. Pueden ser cosas simplemente que mejoren el entramado social. Entonces, las palabras clave de esta tercera generación serían habitabilidad y accesibilidad. Y también sostenibilidad y calidad ambiental. O sea, ya aquí entran en juego otro tipo de, más allá de los conceptos sociológicos que veíamos en las anteriores generaciones, entran en juego otro tipo de cosas como más, están más relacionadas con el ambiente, incluso a nivel ecológico. Porque, por ejemplo, la calidad ambiental de una ciudad, el aire que se respira, también hace que esa ciudad tenga mayor o menor habitabilidad, o que las personas que viven en ella sientan que tienen un mayor nivel de vida o un menor nivel de vida. La accesibilidad también es muy importante, de hecho es uno de los principios que se van a quedar ya en la CPT, porque implica que todo tipo de personas puedan acceder a diferentes ambientes. Que a una plaza la puedan utilizar, por ejemplo, discapacitados, personas en silla de ruedas, que una calle la pueda cruzar un ciego, una persona que va con un perro guía, porque tiene a lo mejor en los semáforos un pitido que le indica cuándo puede cruzar, eso es accesibilidad, todo eso, ¿vale? Sostenibilidad también es de hecho cada vez más importante. La gente ya empieza a valorar sostenibilidad como ya casi como un signo de calidad de vida. Por eso os he comentado antes lo de tener, por ejemplo, contenedores de reciclaje. Pues parece una tontería, pero si tienes que moverte 3 manzanas para tirar una bolsa de basura y no la puedes tirar al lado de casa, te puede resultar, no solamente es incómodo, sino que te puede resultar como que no se está al día con una tendencia que cada vez va a más, que son las llamadas ciudades verdes, ¿no? Ciudades más ecológicas y más sostenibles. Pues todo eso es calidad de vida al final para los ciudadanos. Y esto, bueno, es dinámico, va cambiando, ¿vale? Otro concepto que se introduce en la CPT de tercera generación, que es la que tenemos ahora, por cierto, es la integridad o la integración más bien de estrategias propias de la SCP. ¿Qué es SCP? Pues Situational Crime Prevention, o sea, prevención situacional del crimen. Esto es algo que se confunde mucho con la CPT, pero es radicalmente diferente, ¿vale? Estas estrategias se pueden combinar con la CPT y se deben combinar porque traen bastantes beneficios, sobre todo en espacios semiprivados o semipúblicos, incluso en espacios privados, pero no son medidas que cumplan con los 4 principios de la CPT que veremos ahora, ¿vale? Son medidas, os he puesto ahí estos emoticonos de ejemplo, por ejemplo, las alarmas, los sistemas de alarma, la presencia policial, es decir, la vigilancia formal, también pueden ser vigilantes de seguridad. Por ejemplo, barreras, no sé si os habéis fijado, por ejemplo, los parking o los aparcamientos grandes que tienen una barrera que normalmente la dirige un vigilante, que cuando tú vas con el coche a salir tiene que darle el señor al botón para ver si te deja salir o entrar o no. Eso sería una medida de prevención situacional, ¿vale? Necesitas a un control formal o una vigilancia formal por parte de un agente o de un agente de seguridad o de un policía que es el que se encarga de esa seguridad, ¿no? Las cámaras de seguridad también entrarían dentro de la prevención situacional. Como digo, en esta CPT de tercera generación ya no solamente entran en juego los 4 principios que vamos a ver ahora, sino también la prevención situacional. Y normalmente se tienden a combinar tanto la situacional como la prevención mediante el diseño ambiental. Se combinan y así es como se obtienen las mejores ventajas. Ahora vamos con los principios de la CPT, que, bueno, he dicho varias veces ya que son 4 principios básicos y también se llaman estrategias, ¿vale? Pero bueno, aquí os lo pongo como principios. Es muy importante que se apliquen de manera conjunta
para que se obtengan los beneficios de esta disciplina, porque si los aplicamos solamente me centro en uno y el resto los voy dejando porque me parecen difíciles, esto no funciona, ¿vale? Tienen que estar siempre en consonancia los 4. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, en principio de vigilancia natural, que es el que propuso y desarrolló Jane Jacobs. Luego tenemos el refuerzo territorial, que es un concepto que desarrolló Oscar Newman, el arquitecto. Luego tenemos el control de accesos natural o control natural de accesos. Y luego tenemos la gestión y el mantenimiento. A estos principios, que son los básicos, que ya proceden de la CPT clásica, se añaden la accesibilidad, la legibilidad y la cohesión social. ¿Vale? Ya lo vemos. A ver. Vamos a ver primero el principio de vigilancia natural, que básicamente consiste en ver y ser visto. ¿Vale? Esto es lo que dice Jane Jacobs en su libro del año 61, que promueve, la idea básica era la de poner ojos en la calle. ¿Vale? Más tarde se demostró que una determinada afluencia de público o de gente en la calle puede aumentar la seguridad objetiva y subjetiva. Es decir, objetivamente, que alguien nos pueda ver, por ejemplo, delinquiendo, hace que no lo pensemos 2 veces, ¿no? Con lo cual, objetivamente, hay una seguridad cuando hay más vigilancia. Y al mismo tiempo, yo como peatón o como persona que va por la calle, me puedo sentir también más segura si veo que hay más gente por la calle, que no estoy yo sola, por ejemplo. Entonces, esto influye tanto en la seguridad objetiva como en la subjetiva. El concepto de vigilancia natural también está relacionado con la vigilancia pasiva y con el control social informal. Esto es importante porque no es vigilancia activa, como puede ser, por ejemplo, cámaras de seguridad o control social formal, como el que pueda ser el policial o el que lleven a cabo agentes formales, sino que lo hace la gente, ¿vale? Se llama así porque es la propia ciudadanía la que se encarga de esa vigilancia y evidentemente es informal y además es natural porque es que se hace sola prácticamente, es que tú con tener un mínimo de actividad en la calle o tener las ventanas de un edificio bien orientadas ya permites esa vigilancia natural. ¿Vale? Así que no son necesarias ni cámaras de seguridad por todas partes, ni un policía en cada esquina. Este es un ejemplo típico que suelo poner yo en todas las presentaciones de vigilancia natural. Bueno, ahí veis que hay un caco, ¿no?, que se está metiendo en una casa y hay una persona paseando el perro y hay un muro, ¿no? Y evidentemente tú no puedes ver a esa persona colándose en la casa porque no se ve, ¿no? Hay un impedimento físico en este caso. ¿Qué ocurre si para garantizar esa seguridad de esa casa, en vez de colocar un muro, colocamos una verja? Bueno, pues es la misma seguridad física, es un blindaje también, pero permite ver a través, con lo cual esta persona ya se lo pensaría 2 veces o directamente no lo haría, ¿vale? Entonces, bueno, como os pongo aquí abajo, los muros proporcionan privacidad, pero las verjas o las vallas también protegen y además permiten la vigilancia natural. Entonces, si queremos privacidad, lo mejor es que cada uno en su casa se ponga unas cortinitas y que permitamos la vigilancia natural hasta cierto punto, ¿vale? La privacidad también es importante, pero hay que encontrar un equilibrio entre privacidad y seguridad. El refuerzo territorial, que sería el segundo principio, tiene un poco que ver con que los ciudadanos se sientan orgullosos de la zona en la que viven. Aunque parezca un poco tontería, ellos son los principales promotores del cuidado de las zonas en las que viven. Si esos ciudadanos se sienten orgullosos de su barrio y les gusta, lo van a cuidar más y también van a fomentar que se cuide más. ¿Vale? Este es un concepto que desarrolló el arquitecto Oscar Newman, que le hemos visto antes, que también creía que, por ejemplo, alojar las viviendas sociales de manera disgregada, o sea, dispersa, era bueno para que no se crearan guetos. Por ejemplo, hay una serie muy buena que se llama Show Me a Hero, que me parece que es muy cortita además, creo que son 5 capítulos o por ahí, donde se ve lo que él hizo en la ciudad de Nueva York para que no se crearan guetos, ¿vale? Había, digamos, había un cupo de vivienda social que llenar y pues todo el mundo quería que se construyera en las afueras, ¿vale?
Y él dijo que no, él dijo que tenía que haber vivienda social en todas partes y que los edificios no podían estar apelotonados, que tenían que estar separados para no crear guetos, precisamente. ¿Por qué? Porque eso crea espacios problemáticos. Y también fue el que dijo que los edificios de más de 7 plantas también tienden a generar espacios problemáticos. Así que bueno, os recomiendo la serie, que está muy interesante y también es entretenida y se ve un poco todo este proceso como fue. Lo que os decía, una zona que gusta más a los vecinos tiene más probabilidades de convertirse en una zona cuidada, que es de lo que se trata. Los ciudadanos, el refuerzo territorial consiste en que los ciudadanos hacen suya esa zona y la protegen. Es un poco como la no me sale la palabra, territorialidad de los animales, ¿vale? Que defienden su territorio, pues es un poco lo mismo. Entonces, por eso Oscar Newman desarrolló este concepto a raíz de su teoría del espacio defendible. Es por eso, ¿vale? Un ejemplo típico de refuerzo territorial, pero además que esto es CPT 100%. Veis aquí a la izquierda tenéis una calle que, bueno, pues era una calle normal y corriente. No hay nada especial que llame la atención. Bueno, pues los vecinos de esta calle se ponen de acuerdo para darle un diseño que parezca cohesionado, ¿vale? Que parezca que ahí vive alguien que se encarga y que se esfuerza porque la calle esté bien cuidada. Lo que hicieron básicamente fue pintaron grafitis que simulaban una especie de zona verde, ya que no tenían zona verde, y plantaron, bueno, flores a lo largo de la calle, eligieron varios colores así como de resalte, por ejemplo, colocaron toldos verdes, la columna también la pintaron de verde, eligieron colores para que toda la calle pareciera como un mismo lugar, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente la sensación es de decir, madre mía, estos vecinos de aquí se lo ocurran, se han dado cuenta de que colaborando juntos pueden crear un espacio que verdaderamente lo hacen suyo, y es un ejemplo muy bueno de refuerzo territorial. El control de accesos natural o control natural de accesos básicamente tiene la función de evitar que personas no autorizadas entren en un lugar o estén en él, y que lo hagan, por ejemplo, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, si yo voy andando por la calle y voy un poco perdida y me meto por un sitio y resulta que es una propiedad privada y no me doy cuenta porque no está señalizado, en este caso sería un problema de legibilidad, ahí lo que falta es un control natural de accesos o un cartelito que ponga propiedad privada o está usted entrando a una zona restringida. Eso valdría simplemente ya para psicológicamente decir, uy, pues aquí no me meto porque no se puede. ¿Vale? Son elementos que ayudan a diferenciar entre zonas, sobre todo entre zonas públicas y privadas. Hay también zonas semipúblicas y semiprivadas, pero como eso es un poco más específico ese tema, lo voy a dejar para más adelante, y de momento os digo que es para crear zonas de transición, este control de accesos entre zonas públicas y privadas y diferenciarlas bien, ¿vale? Este control es natural, se le denomina natural, porque no requiere vigilantes de seguridad ni medidas más propias de la prevención situacional, ¿vale? Sino que se hace casi de manera psicológica, con espacios físicos, con colores, con carteles. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es lo mejor. Aquí os he puesto dos ejemplos, ¿vale? De dos zonas totalmente diferentes. La de la izquierda, pues es una zona residencial que tiene una carretera de acceso y ya está. Que si no fuera porque tiene esa valla de madera, pues podrías ir perfectamente andando o corriendo por ahí y no darte cuenta de que estás entrando en un sitio, porque como está, parece que en medio de un bosque o de una zona verde que es gigantesca, pues realmente es necesario un control de accesos. No hace falta poner un policía ahí ni un vigilante para que esté diciéndole a la gente, oiga, que aquí no se puede pasar, pero sí que esta barrera no solamente es física, sino que también es psicológica. Si la ves de lejos ya sabes que hay una zona que es privada a lo mejor, ¿no? Y la zona de la derecha, pues es un portal que está a pie de calle literalmente. Tienen nada más que una separación ínfima de un escalón apenas, y los vecinos de este portal lo que han hecho es colocar dos macetas con esos dos arbolitos que veis ahí y ya está. ¿Por qué? Pues porque de esta manera el portal se ve desde lejos, y además incluso si yo viniera pegada a la pared, andando por uno de los laterales de la puerta, lo podría ver de lejos.
o más o menos según me acerco, podría ver que hay una puerta y que ese escalón pues no está para sentarse, que es una zona de tránsito, ¿no? Es una zona que va hacia una zona privada. Así que es una manera de delimitar un poco y más aquí que es difícil porque es que está pegado a la calle, está el portal y la calle vamos, la señora que iba ahí dentro, que no sé si veis que se ve un poco la puerta, está a 2 metros de la zona pública ya, pues es una manera de delimitar, ¿no? De crear una transición aunque sea pequeñita. Bueno, aquí tenemos el último de los 4 principios básicos, que es la gestión y el mantenimiento, que está muy relacionado con los otros 4, ¿vale? Básicamente, si no tenemos una buena gestión y un buen mantenimiento de todo lo que se hace, de todas las medidas anteriores, no vale de nada. Una cosa muy básica del mantenimiento, que os pongo aquí un ejemplo de una casa, es la poda. Aunque parezca una tontería, podar las plantas es un mantenimiento y hay que hacerlo, ¿no? Este ejemplo es un poco exagerado porque han dejado el suelo pelado, ¿vale? Lo han dejado que no ha quedado ni un matojo, han dejado ahí la tierra, pero bueno, es un ejemplo un poco exagerado, pero para entenderlo mejor. Esta casa, por ejemplo, aquí de la izquierda, tiene las plantas pues, que hace meses que no se podan, con lo cual tiene 3 problemas. Primero, de vigilancia natural, porque esto crea una barrera que no se puede ver. Tú te sientas aquí en el porche y es que ni te ven y tú tampoco ves nada. Tiene otro problema que es de refuerzo territorial, porque se ve descuidado. Quizá, a ver, no es exagerado, ¿vale? Se puede vivir con esto, evidentemente. Pero si lo ves desde fuera y lo dejas crecer muchísimo más, dices, uy, ahí no vive nadie porque, o no les importa porque, mira, no lo podan en meses. Con lo cual puede atraer actividades no deseadas. Y el tercer problema es que básicamente a la larga sale muchísimo más caro no mantener algo que mantenerlo poco a poco, aunque sea un mantenimiento mínimo. A la larga hay cosas que, no a lo mejor en este caso, pero hay cosas en las ciudades que se van desgastando y que si las vas dejando y dejando, cada vez la inversión para repararlas es mayor, ¿vale? Así que, bueno, esto es vital. Las mejoras que se hagan se tienen que mantener, aunque sea mínimamente. Vale, y esto a lo mejor os suena que esté relacionado con la teoría de las ventanas rotas, que es una teoría desarrollada por Josh Kelly y James Wilson en un artículo del año 82. Este señor, Kelly murió hace poco, el año pasado, ¿vale? Y publicó junto a Catherine Coles un libro que se llama Fixing Broken Windows, arreglando las ventanas rotas, me parece que lo han traducido así, que es sobre prevención criminal en general, pero desarrolla muy bien la teoría de las ventanas rotas y pone muchos ejemplos de aplicación para que lo entendamos, ¿no? Entonces lo recomiendo, es una lectura muy, muy amena. El artículo también, el artículo está por internet, es muy fácil de encontrar. Y bueno, básicamente esta teoría viene a decir que hay que mantener los espacios urbanos en buenas condiciones porque eso propicia que se mantengan igual por más tiempo. Dicho de otra manera, lo que quiere decir la teoría esta de las ventanas rotas es que la degradación atrae más degradación. O sea, cuanto más sucio está un sitio, más papeles o más guarrerías tirará la gente. Cuanto más roto esté, yo que sé, un coche abandonado, más lo machacará la gente. Entonces, esto a la inversa también sucede. Cuanto más limpio y más cuidado está un lugar, más cosa te da ensuciarlo o no cuidarlo, ¿vale? Bueno, ahora vamos con... esto es una parte muy importante porque a la hora de aplicar la CPT no se puede coger y decir, bueno, pues voy a ver cómo saco los 4 principios de cualquier zona, los analizo y ya está, y meto las medidas que crea que tienen que van a encajar ahí y ya está. No, requiere un estudio previo, un estudio que se haga durante el proceso y un estudio después del proceso. Entonces, en cualquier caso hay que hacer un estudio a lo largo del tiempo. Y no solamente es un estudio de las propias medidas para saber si funcionan o no, sino un estudio también de la propia criminalidad del sitio. Porque claro, si yo quiero hacer un plan de CPT, por ejemplo, en mi barrio, y no sé qué tipo de criminalidad hay o cuáles son los problemas más preocupantes, ¿cómo lo voy a hacer, no? Hay esto que os pongo aquí en amarillo es muy importante, ¿vale? Hay una regla básica que es
siempre que se pueda, observar una zona durante un año entero. El año entero no es por capricho o porque sea un número redondo, es porque en ese año se dan las 4 estaciones y hay crímenes que son muy estacionales. Hay crímenes, a ver, cuando digo crímenes, también entendedlo como pueden ser conflictos vecinales incluso, pueden ser vandalismo, puede ser cualquier tipo de problema aunque no sea constitutivo de delito, ¿vale? Puede ser simplemente conductas no deseadas o conductas disruptivas, por ejemplo. Entonces, a lo largo de todo ese año, por ejemplo, la población puede aumentar en verano casi el doble porque a lo mejor vienen turistas. O a lo mejor hay festivales en otoño y viene gente de fuera y hay mucho trasiego en esa zona. Pues al observar una ciudad durante todo el año, podemos ver las 4 estaciones y cómo influyen en la criminalidad, conflictividad, vandalismo, incluso la gestión y el mantenimiento, etcétera, ¿vale? Esto lo comento tanto en mi primer libro, el de Luces y sombras en criminología, como en el de aseos públicos seguros, donde propongo una metodología para establecer planes CPT, ¿vale? Aunque el concepto de CPT sea muy amplio, pues hacen falta ejemplos concretos para poder explicarlo mejor, ¿no? Y un ejemplo muy, muy concreto son los aseos públicos, porque son lugares que, siendo públicos, son cerrados, ¿vale? Están acotados. Es muy fácil de estudiar la CPT desde un espacio más abarcable que no desde una ciudad entera, que se te hace como... se te hace muy complicado, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer para hacer un plan CPT y poder aplicarlo sería, primero, el estudio previo, ¿vale? El estudio previo es para conocer las necesidades reales de una zona. Es decir, qué tipo de criminalidad hay. ¡Uy! Madre mía. Se me ha caído el móvil. Ya está. A ver. Ahí. Ahí creo que se ve bien ya. Sí. Vale. ¿Qué tipo de criminalidad hay? Por ejemplo, contar con mayor participación ciudadana, porque es importante que la gente a lo mejor nos dé datos. Bueno, podemos comparar resultados evidentemente con otros años. En fin, es un poco ver el estado original de esa zona, ¿no? Ver a qué nos enfrentamos. El estudio que habría que hacer antes de esas medidas sería este. Una vez tengamos estos datos, ya podemos ver qué medidas vamos a aplicar. Y una vez las medidas se estén aplicando ya en el sitio, por ejemplo, se va a mejorar la iluminación. Hay que hacer un estudio mientras se están implementando esas medidas. Hay algunos autores que recomiendan esperar unos 2-3 meses, ¿vale? Antes de empezar otra vez ese estudio para ver si se están aplicando bien las medidas y si están teniendo algún tipo de contraindicación. Básicamente es para ver si las medidas se están aplicando bien o no, si era lo que se esperaba o no, y si hay que rectificar, hacerlo antes de que pase todo el año, claro. Entonces, se recomienda más o menos 2-3 meses para que se asienten un poco esos cambios y entonces ver si se puede rectificar o no. Y una vez ya se hayan aplicado las medidas, y hayan pasado ya meses desde que estén aplicadas y la gente haga su vida normal, se recomienda hacer un estudio posterior para compararlo con el estado inicial, porque esta es la manera de saber si las medidas han sido eficientes o no. Si la criminalidad ha subido, pues evidentemente lo hemos hecho fatal o no ha tenido ningún efecto, a lo mejor simplemente, y si ha bajado, pues habrá que ver si se puede reducir aún más o si se puede aplicar a otras zonas, por ejemplo. Entonces, esa comparativa, esos estudios de antes y después, básicamente son para ver si hemos acertado o no. Y el estudio de entre medias, digamos, el estudio que se hace durante la aplicación de las medidas, es para ver si hay que hacer una corrección en el momento. ¿Vale? Insisto, esto, bueno, en el libro de aseos públicos seguros propongo una metodología de cómo hacer esto y, bueno, ahí tenéis muchos ejemplos. Y ahora esto es una cosa que estoy lanzando aquí en exclusiva. Esta semana que viene voy a publicar un mini libro, son 30 páginas DIN A4, va a estar en versión digital, que se llama Cómo fundamentar la prevención criminal mediante el diseño ambiental. ¿Por qué? Porque las medidas de prevención criminal, cuando las vamos a proponer, tienen que estar fundamentadas, ¿vale? No podemos llegar allí y decir, vamos a poner aquí más luz porque es que hay poca luz. Y dirá, ya, pero poca luz, ¿cómo de poca luz? ¿Por qué cree que hay poca luz? Le ha preguntado a la gente si hay poca luz. ¿Necesitamos de verdad más luz o no? Bueno, este es un ejemplo tonto,
pero las medidas tienen que fundamentarse en algo, normalmente en números, ¿vale? En porcentajes o en niveles, por ejemplo, de criminalidad alta, baja o moderada. Entonces, básicamente en esta publicación doy 10 consejos, 10 propuestas para fundamentar las medidas de prevención criminal mediante el diseño ambiental. Y aquí os pongo una muestra de 3, os las explico muy rápidamente para que, bueno, para que veáis un poco, ¿no? A qué me refiero con fundamentar este tipo de medidas. Para empezar, aunque parezca obvio, no proponer medidas que faciliten la criminalidad. Esto parece una tontería, pero es bastante importante. ¿Por qué? Porque la CPT puede ser contraproducente, ¿vale? Si no se proponen las medidas adecuadas, se puede, por ejemplo, intentar reducir un problema y lo que estamos haciendo es fomentar otro. Por ejemplo, imaginad que seguimos con el tema de la iluminación, por poner un ejemplo. Imaginad que a los señores mayores de un barrio dicen que está muy oscuro por la noche y que les da miedo pasar por un parque, que hay que poner más luz en el parque y tal. Yo me centro en ese tema y digo, venga, vamos a aumentar la iluminación en este parque, o a poner más farolas para que esta gente no tenga miedo y para que haya más actividad. Y a lo mejor yo reduzco ese problema de miedo y las personas están, bueno, pues más seguras. Y por otro lado, lo que estoy fomentando es que de noche, en el parque, a las horas a las que ya no hay nadie, todo el mundo está durmiendo, aumente, por ejemplo, el menudeo de drogas. ¿Por qué? Porque hay muy buena luz, va todo el mundo allí y se convierte en un sitio en el que estar toda la noche, porque hay buena iluminación y porque ¿qué más nos da que nos vean si estos son 4 viejos que están aquí? Bueno, pues ese tipo de cosas pasan. ¿Vale? Cuando la gente está durmiendo ya no hay vigilancia natural por la noche. Si tú pones muchísima iluminación en un parque, lo que fomentas es que gente que no tendría que estar ahí a esas horas esté. Y además esté, y muchísimo mejor que en sitios donde hay menos luz. Así que bueno, hay medidas que pueden reducir un problema para aumentar otro. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que ser responsable con lo que se propone. Otro ejemplo y otra propuesta para fundamentar las medidas de prevención criminal mediante el diseño ambiental sería clasificar las zonas según su nivel de criminalidad. Lo ideal es utilizar la CPT para casos y para zonas de criminalidad moderada, o sea, intermedia. Una zona donde hay una criminalidad desbordada, altísima, no se recomienda utilizar la CPT, se recomienda utilizar otras medidas, por ejemplo, de prevención situacional, porque a lo mejor hace falta en medidas un poco más extremas, digamos. Las zonas en las que, por ejemplo, hay una criminalidad muy bajita, que prácticamente haya un incidente cada ni se sabe, no son buenas tampoco para aplicar la CPT porque se va a hacer una inversión que apenas se va a notar. Siempre es mejor tener varias zonas con criminalidad muy baja o baja que tener una zona o varias zonas con criminalidad baja y una con moderada. Sería mejor bajar esa que está moderada a baja en vez de invertir en zonas que realmente están ya, no vamos a decir criminalidad cero porque es que eso no existe, ¿vale? Pero digamos que es mucho mejor bajar la moderada a baja que tener una zona de moderada y el resto de baja, ¿vale? Entonces, como digo, las zonas de criminalidad alta hay que prepararse para otro tipo de medidas, estar abierto a otro tipo de soluciones. Y aquellas zonas donde hay una criminalidad moderada, que no es ni alta ni baja, son las mejores, porque además son donde mejor se van a ver los beneficios de la CPT. Si se aplica bien, vamos a ver que ese nivel moderado desciende, ¿vale? Si tenemos ya un nivel bajo de por sí, va a ser muy difícil ver un cambio drástico. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo que os lo he puesto con emoticonos, que está precisamente basado en el libro de los aseos públicos. Este consejo consiste en proponer medidas CPT para concentraciones de criminalidad, ¿vale? En el libro el próximo que voy a sacar la semana que viene, que os he dicho de cómo fundamentar la CPT, hablo de hotspots, que también se conocen como black spots, dependiendo de a qué criminólogo se haga alusión, que son en realidad más difusos que una concentración de criminalidad, ¿vale? Un hotspot o un punto caliente es una zona donde hay una concentración especial de criminalidad,
¿vale? Pero las concentraciones a las que me refiero en este tercer punto son mucho mayores, ¿vale? Para explicarlo y entenderlo mejor, un ejemplo. Imaginad una ciudad, ¿vale? Que por eso os pongo aquí, tenéis aquí los edificios, donde hay 20 baños públicos, ¿vale? Que están diseminados por varias zonas de la ciudad. Resulta que se hace un estudio para saber qué tal funcionan y nos enteramos de que hay atracos, hay varias personas a las que las han atracado cuando salían del baño público. Bueno, pues resulta que si hacemos un estudio un poquito más en detalle, descubrimos que en realidad son solamente 3 los baños públicos de estos 20 que tienen ese problema. Entonces, estos 3 baños, en esos 3 baños son en los que habría que intervenir. No haría falta hacer un plan CPT para los 20 baños públicos, ¿vale? Sino que esas concentraciones que están en 3 aseos concretos las podríamos reducir con medidas CPT aplicadas solamente para esas concentraciones. Esto es muchísimo más barato y muchísimo más efectivo porque no hace falta intervenir en los 20 baños. Entonces, bueno, en el libro explico un poco más las diferencias entre concentración de criminalidad y un hotspot, ¿vale? O un punto caliente, pero en definitiva es también ser un poco responsable con ese tipo de medidas para no aplicarlas, como se suele decir, para matar mosquitos a cañonazos, sino allí donde hacen falta de verdad, ¿vale? Así que bueno, esta presentación se la voy a pasar a la organización, ¿vale? Para que la tengan, os la pasen si la queréis tener. Como os digo, esta publicación pequeñita sale la semana que viene, creo que la tendré lista, pero bueno, lo anunciaré por el blog y por ahí por redes sociales. Y bueno, creo que ha llegado justo tiempo para preguntas y respuestas, así que si queréis hacer cualquier pregunta de la presentación o de este tema, pues adelante. Voy a ver si me puedo poner el chat por aquí. A ver. A ver, porque ahora mismo no veo el chat. A ver. Un momento, porque estoy intentando poner el chat y ahora mismo no quiere salir. A ver. A ver. Ahora lo tengo. Sí. A ver. Un momentito que voy a volver a poner la presentación. A ver, respondo a preguntas por aquí. A ver, veo por aquí una de Javier Camacho que pregunta: ¿alguna recomendación para evitar o disminuir el desplazamiento al aplicar una estrategia de CPT? Vale, ese es un tema complejo. Lo primero que habría que hacer en ese caso sería hacer un estudio previo tanto de la zona donde se va a aplicar esa medida como de las zonas adyacentes. ¿Por qué? Porque normalmente la criminalidad cuando se desplaza lo hace a una zona que esté cercana, no se desplaza al otro lado de la ciudad normalmente, ¿vale? Entonces, en ese caso, habría que hacer un estudio de la zona donde se va a aplicar esa medida o esa estrategia de CPT y también llevar un control de las zonas adyacentes, de los barrios que están, por ejemplo, limítrofes o alrededor, ¿vale? En ese caso, se hace un seguimiento tanto de la zona donde se aplica la medida como del resto, porque si vemos que desciende la criminalidad en esa zona y aumenta, por ejemplo, en el barrio de al lado, lo más probable es que sea un desplazamiento. Con lo cual, esa medida de CPT tendría que terminar aplicándose también en ese barrio o habría que aplicar otro tipo de medidas para conseguir una verdadera reducción y no un desplazamiento. Esto es bastante complejo, la verdad. A ver, más otra pregunta hay por aquí de
de Juan Martínez, que si me pregunta que si es posible registrar CPT como marca. A ver, a mí esto me sorprende un poco porque como CPT realmente son unas siglas de un concepto que es global, lo mismo se habla en Australia que se habla en Canadá, pues por poder supongo que se puede, pero me parece un poco eficiente porque al final son unas siglas que pueden significar cualquier cosa y eso es como si yo registro, yo qué sé, la palabra algoritmo, pues se va a seguir utilizando, evidentemente. A ver, otra pregunta por aquí. Dice, ¿la cultura de la comunidad juega un papel crítico cuando se implementa la CPT? Totalmente, totalmente. Ya no solamente es la cultura de esa comunidad, sino del propio país, las subculturas también que haya en un barrio. Es que depende muchísimo del tipo de población que haya, de la edad que tengan, de incluso a qué se dediquen, de si hacen vida en la calle o no. Implica, o sea, muchísimas cosas a nivel de cultura. Entonces, sí, sí, porque además hay veces que en el mismo barrio, por ejemplo, hay choques generacionales o que hay choques culturales por gente muy diversa y es difícil crear entramado y crear cohesión social en barrios donde la gente está muy, muy separada por el motivo que sea, ¿vale? O que estén enfrentados, por ejemplo. Entonces, la cultura sí juega un papel muy importante, pero al final se trata de encontrar lo que la gente tiene en común. Y al final, por ejemplo, no importa si hablas con gente joven o gente mayor, que hay determinadas cosas que quiere todo el mundo. Todo el mundo le gusta, por ejemplo, tener zonas verdes cerca, o que la calle esté limpia, o tener una puerta separando a lo mejor una zona privada o semi-privada de una zona pública. Al final hay cosas básicas que unen a la gente porque todos las vemos como positivas, ¿no? A ver, otra pregunta por aquí. Ah, sí, más hincapié en la diferencia entre CPT y prevención situacional. Vale, tengo por aquí una presentación que hice hace tiempo. Voy a ver si la puedo abrir. Donde tengo una breve diferenciación entre CPT y SCP, o bueno, prevención situacional. Con tantas siglas es que se vuelve uno loco. A ver, lo pongo por aquí. Si lo encuentro... Sí, aquí. Un momentito que comparto la pantalla otra vez. A ver. A ver si se ve. Se ve, ¿no? Creo que sí. Sí, Voy la a estamos ponerlo. viendo, Carlos. Vale, la pongo, bueno, está pequeña. Lo paso igualmente, ¿vale? Para que la gente lo tenga, pero bueno, básicamente las diferencias así clave, ¿vale? Entre CPT y prevención situacional serían que la CPT trata de prevenir la criminalidad aumentando las probabilidades de la gente, o sea, víctimas potenciales, que al final somos todos, aumentando sus probabilidades para anticiparse o para defenderse de cualquier cosa, ¿vale? Intenta, digamos, darle herramientas a la gente. Por otro lado, la prevención situacional lo que hace es intentar disminuir las oportunidades de delinquir del agresor, ¿vale? Se centra más en el agresor más que en la ciudadanía. Por otro lado, la prevención situacional lo que quiere es despojar al criminal del poder que tiene para actuar y para generar inseguridad. Mientras que la CPT lo que quiere es el empoderamiento ciudadano, ¿vale? O vecinal. Por otro lado, la prevención situacional no necesita la implicación de nadie. O sea, simplemente es la agencia de policía, por ejemplo, o la compañía de seguridad privada, en fin, depende de profesionales, por ejemplo, los instaladores de las cámaras de seguridad y del señor que está en la central de alarmas pendiente de si suena la alarma o no, pero no necesitan que nadie, ningún tercero, participe. Sin embargo, la CPT, si la gente, si los vecinos no se implican y no participan, no funciona. Necesita que la gente participe. Otra diferencia sería que la prevención situacional, como hemos dicho, es más bien, depende de policía, vigilantes, cámaras de seguridad, mientras que la CPT es todo ciudadanía, a todo tipo de edades, de niveles y de todo.
y requiere concienciación y educación, porque si la gente no sabe lo que es esto y que tiene que participar y que de hecho tiene derecho a participar, no se consigue, ¿vale? Así que hace falta capacitación y educación de la ciudadanía. La prevención situacional, por otro lado, digamos que es la que aboga porque el ciudadano se relaje, entre comillas, y deje que le protejan, ¿vale? Como que no tiene que hacer nada. Pero la CPT le dice al ciudadano que tiene que ser activo y que tiene que participar, ¿vale? Estos serían unas diferencias así rápidamente. A ver, que vuelvo al chat. A ver, espérate, que voy a ver aquí. Bueno, me preguntan por aquí, CPT, ¿qué participación tendría con un término de gentrificación? ¿O cuál sería la relación entre ambos? Esto es muy importante porque, bueno, aquí por lo menos en España hay un problema muy fuerte de gentrificación en este momento. Vamos, yo sin ir más lejos soy víctima de la gentrificación porque he sido expulsada, entre comillas, de mi ciudad, que es Madrid, ¿vale? Yo he vivido en la capital hasta hace muy poquito, pero allí hemos tenido un problema muy fuerte de gentrificación por los pisos turísticos y por la subida de alquileres. Esto lo que ha hecho básicamente es que los pisos del centro se han empezado a alquilar como pisos turísticos, con lo cual se ha expulsado a los inquilinos a zonas de la periferia. Con lo cual se ha empezado a subir el precio de los pisos de la periferia y al final hay mucha gente que se ha ido de Madrid y también hay mucha gente que se ha ido fuera de la ciudad ya directamente. O sea, están viviendo ya no en la periferia, están viviendo en municipios de fuera de la ciudad, a lo mejor a 30 o 20 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que evidentemente la cohesión social y la vecindad se rompen porque los vecinos se ven obligados a mudarse. Mucha gente se queda sola en edificios que se quedan para turistas o para gente de alquiler que viene y va, con lo cual no llegan a forjarse relaciones y tiene un impacto muy fuerte, sobre todo a la hora de la cohesión social, porque no se puede crear comunidad con gente que viene y va y que no se puede quedar en un sitio y hacer vida y conocer a la gente allí. Así que no es nada bueno para la CPT, la gentrificación. Me preguntan también por aquí si el diseño ambiental es similar al urbanismo táctico. A ver, pues no estoy yo familiarizada con el concepto de urbanismo táctico. Me puedo imaginar lo que es, pero no te puedo decir porque no tengo mucha idea del urbanismo táctico. Así que si te refieres al urbanismo táctico con planificar, por ejemplo, las ciudades de manera, digamos, inteligente, o de una manera más eficiente, más sostenible, sí que tendría que ver. De hecho, lo mejor de cara al futuro sería empezar a planificar las ciudades en un primer momento, ya pensando en esto, en CPT, y no tener que modificarlas después. Pero bueno, lo bueno de la CPT es que es bastante flexible y que permite planificar desde cero y también modificar lo que ya está hecho. A ver, otra pregunta por aquí. Me preguntan qué se puede hacer para mejorar la ciudad o las casas de civiles que están justo al lado de casas de venta de droga, de armas. Sí, vale. Vale, en ese caso es bastante complicado porque, mira, y yo de hecho uno de los proyectos que hice de CPT precisamente que nos propuso el Ayuntamiento de Madrid era en una zona muy parecida a la que me comenta aquí la persona en el chat. Eran viviendas que estaban al lado de un centro comercial que se había convertido en un centro de tráfico de droga, de armas y de no sé cuántas cosas más. Entonces el centro comercial básicamente estaba medio abandonado y como consecuencia de ese abandono los narcotraficantes se habían hecho con los locales, sobre todo de la planta de arriba, y bueno, no se atrevían la policía no se atrevía ni a... No es que se parasen, es que pasaban con el coche zumbando, que es que ni frenaban, o sea, la policía no se atreve a entrar allí, se ha quedado la zona completamente degradada y abandonada por esta actividad que hay en ese centro comercial, y los vecinos están hartísimos, con lo cual los vecinos se han empezado a marchar. Han creado una asociación para intentar hacer presión para que el ayuntamiento quite esa... O sea, básicamente tienen que entrar con tanques, yo creo, al centro comercial.
pero evidentemente tienen que intervenir y la intervención no es nada fácil. Y desde luego, lo que me comentas de, bueno, ciudades donde hay mucho narcotráfico o narcomenudeo o zonas donde hay, en fin, todo tipo de tropelías, al final se necesita una intervención más que una medida de prevención o de CPT en este caso, porque el problema ya lo tienes y además es un problema que a veces es gordo, ¿vale? Porque implica armas, implica muerte de personas, implica amenazas, implica todo tipo de cosas que no se pueden arreglar por mucha cohesión social que haya entre el resto de vecinos. Así que ese tipo de zonas probablemente tienen una incidencia alta de criminalidad y no son buenas para aplicar la CPT porque se tiene que aplicar junto con otras medidas que son más duras, digamos. Es más complicado en esas zonas. Aquí me preguntan también cómo es la interacción entre las autoridades y la comunidad para la actuación en la CPT. Vale, esto es vital, ¿vale? Y es una cosa que no se hace mucho. La interacción entre autoridades, que digamos podrían ser agentes formales, y agentes informales, que podrían ser ciudadanos, comerciantes de una zona, vecinos, es vital, ¿vale? Si no hay un nexo de unión o de comunicación entre ciudadanía y agentes formales, por ejemplo, un ayuntamiento, no va a funcionar. Por eso siempre que hablo de este tema, hablo de que los criminólogos tenemos la opción de ser ese nexo de unión entre ciudadanía y control formal. ¿Por qué? Porque a veces las personas del ayuntamiento o los gestores formales están totalmente alejados de la vida en los barrios, ¿vale? Y nosotros al ser ciudadanos de a pie, digamos que no somos, al menos en España, los criminólogos no somos funcionarios ni podemos entrar en los ayuntamientos ni nada. Podemos ser un muy buen vínculo entre esas dos partes, ¿vale? Porque podemos explicar estos conceptos de manera clara para que la gente los entienda y al mismo tiempo participar en asociaciones vecinales o dar charlas para vecinos, y también podemos presentar ese tipo de ideas en los ayuntamientos e incluso a veces ellos tampoco las conocen. Bueno, aquí de hecho es que no se conoce prácticamente este tema. Entonces, tenemos una doble labor y doble posibilidad. Por un lado, capacitar a los ayuntamientos para aplicar estas medidas y, por otro lado, concienciar a las personas de que deben participar en ello. Así que se necesita un nexo, un mediador entre esas dos partes. Vale, y ahora me preguntan por aquí si existen estudios donde se haya aplicado estrategias de CPT en zonas de criminalidad alta y, en su caso, cuáles han sido los resultados. Y si no existen, ¿cuál es el sustento de evitar aplicar CPT en dicho tipo de zonas? Yo no conozco ahora mismo casos donde se haya aplicado en zonas con alta criminalidad, ¿vale? Así que no te puedo poner ejemplos porque todos los ejemplos que tengo son de zonas moderadas. Hay que tener en cuenta que esto requiere tiempo, recursos y, sobre todo, en esos recursos hay recursos humanos, o sea, habrá un equipo de personas encargadas de hacer esto, y también la propia ciudadanía es un recurso humano, y también hay recursos económicos y evidentemente son limitados. Así que no te puedes arriesgar a proponer CPT para una zona con una alta criminalidad, porque lo más probable es que luego te des cuenta de que necesitas otro tipo de medidas y que ya te hayas comido a lo mejor la mitad del presupuesto o más. Entonces, el tema aquí es estudiar esa zona previamente, ser capaz de clasificar el tipo de criminalidad que tiene y, en función de eso, decidir si necesitas CPT o prevención situacional u otro tipo de intervención. Y cuando ese nivel alto baje a nivel moderado, entonces ya te puedes plantear si la CPT es buena para esa zona. Vale, que cuál es el motivo de no aplicar CPT en dichas zonas es ni más ni menos que ese. Hay una limitación de recursos, de dinero y de personal, y no te puedes permitir lanzarte a la piscina cuando luego a lo mejor te encuentras un problema muy gordo que no puedes solucionar con cohesión social ni con medidas, digamos, que no sean interventivas. Vale, me preguntan aquí también si se puede aplicar la CPT en zonas rurales y qué sería lo más complicado. En zonas rurales, tipo, por ejemplo, pueblecitos y tal, yo creo que claro que se puede aplicar. De hecho, son probablemente las mejores zonas para aplicar esto, porque casi todo el mundo se conoce. Y de hecho lo que se puede hacer
es muchísimo más hincapié en la participación ciudadana, que es más fácil de conseguir en sitios pequeños o zonas reducidas. Y lo más complicado en ese caso, pues yo creo que sería el hecho de que las autoridades locales decidieran aplicar CPT antes de que haya un problema más gordo. O sea, creo que lo más complicado en ese caso es la concienciación de los agentes formales, porque muchas veces creen que prevención criminal es para cuando ya esté todo desbocado y ya no haya nada que hacer. Y no, todo lo contrario, es para cuando los problemas todavía no son muy gordos, ¿vale? Pero tampoco son ridículos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo más complicado es convencer a los agentes formales de que apliquen la CPT, aunque no tengan problemas exagerados, porque es en ese momento en el que tienen la base perfecta para que la gente pueda participar y para que la gente se conciencie de que sin necesidad de llegar a un nivel límite pueden empezar a hacer algo para mantenerse o incluso para reducir los problemas que ya tienen. Y otra pregunta por aquí, ¿cómo saber de manera precisa o aproximada cuándo una zona es moderada o baja? Vale, esto lo explico precisamente en la publicación que os digo que voy a sacar la semana pasada, que viene. Hay una explicación de zonas moderadas, altas y bajas y también cómo calcular y cómo hacer una estimación de una valoración de riesgo simple para zonas, ¿vale? Básicamente se hace teniendo estadísticas criminales, eso es básico, hay que tener datos de algún tipo, pero tengo un ejemplo práctico en la publicación de cómo calcular esto y también hay una explicación de lo que es zona baja, zona moderada y zona alta. Entonces, te remito a la publicación que, por cierto, va a ser, o sea, el precio más barato que me permita poner Amazon, no sé en cuánto lo voy a poner, pero va a ser digital, o sea que va a estar para todo el mundo disponible. Y va a ser muy baratito, así que si alguien lo quiere leer con detalle, yo le animo a que lo compre, que no se va a arrepentir. Y creo que ya está, creo que no hay más preguntas de momento. Carlota. Sí. Bien, vamos a cerrar el bloque de preguntas y respuestas Vale. debido obviamente, a la programación de tiempo que se tenía considerada para este evento, que era una conferencia de 1 hora y que te agradezco en gran medida que te hayas extendido. Entendemos que por allá son las 11 de la noche, me parece. Aquí es la 1:20. Es la 1:20, pues es la 1:20, imagínate, sí. el esfuerzo es grande. El esfuerzo es grande, pero bueno, entonces me gustaría ya cerrar esta parte de las preguntas para pasar a la conclusión de este evento, en donde me gustaría hacer de manera simbólica y de manera virtual, hacerte entrega de este reconocimiento que estoy compartiendo en este momento, que es una constancia que entrega la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, por su participación como ponente en la conferencia virtual denominada Prevención mediante el Diseño Ambiental, llevada a cabo el día 21 de marzo del presente año. Para Carlota Barrios. Te agradecemos mucho tu intervención. Carlota, esperemos que más adelante podamos programar algún otro taller, algún otro curso para que puedas ahondar en temas que los compañeros aquí, los participantes tuvieron dudas. Me parece muy, muy interesante esa parte de la evaluación de las zonas de acuerdo a su criminalidad, que es básico para saber qué estrategia implementar en ese sentido. Pero bueno, vamos a estar pendientes también de la publicación de tu libro. Te pido de la manera atenta también que me mandes por ahí la reseña para estarle dando difusión a través de nuestras redes en la Sociedad Mexicana de Criminología. Y bien, en ese sentido, Carlota, te agradezco mucho. Agradezco también a Wael Jical, director de proyectos, que por aquí estuvo. Un servidor, Juan José Martínez, Enlace Académico. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Carlota, también te agradezco mucho. Sabemos la situación en la que están allá en el país hermano España. Nosotros en México estamos entrando también en la misma situación y este tipo de eventos son importantes. ¿Alguna palabra para los compañeros?
Bueno, muchas gracias por la asistencia a todos, por las preguntas y no os preocupéis que os paso las presentaciones y en cuanto esté la siguiente publicación yo os aviso. Perfecto, Carlota, muchas gracias. Sin más que decir, les agradezco a todos. Me despido también y nos vemos la próxima semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes eventos. Carlota, buenas noches. Venga, buenas noches. Ánimo y fuerza para Venga, todos. Quédense igualmente. en casa, quédense en casa. Sí, quedarse en casa, de verdad. Y la próxima, desde la Sociedad Mexicana de Criminología, se los anunciamos la próxima o de las próximas semanas van a ser gratuitos para fomentar esta parte. Hasta luego, ánimo, fuerza. Hasta luego. Sí.